Tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del Grupo Nueva Economía les doy una cordial bienvenida. Un saludo muy especial y agradecimiento a nuestro expositor y panelistas, Manuel Olivera Andrade, Guillermo Manrique y José Gustavo de Castro. Gracias por estar aquí en este quinto panel de Modelando el Futuro. A nuestro moderador de hoy, amigo y periodista Juan José Toro, un saludo y agradecimiento especial. Están en esta sala personalidades con conocimiento y amplia experiencia en el tema de hoy. Nos hubiera gustado también contar y que esté presente la presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos, Carla Calderón. Lamentablemente, por motivos de trabajo, no ha podido participar. Hablar de litio es hablar de un tema que está en la mente de todos nosotros. Las expectativas son altas, pero también los temores. Como se dice, estamos con los ojos puestos y las esperanzas en esta posibilidad que plantea muchas oportunidades, pero también desafíos sin precedentes. El litio, todos sabemos, se ha colocado a la vanguardia de los recursos más demandados y ha situado a Bolivia en el foco de un potencial o una potencial revolución económica. ¿Qué perspectivas representa el litio? ¿Cuáles son las verdaderas y realistas oportunidades que se requiere para aprovecharlas? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Y qué retos ambientales, tecnológicos y geopolíticos acompañan a esta oportunidad? Son preguntas que nos hacemos y estoy segura que en el marco de este panel vamos a ir resolviéndolas. Estamos seguros como Nueva Economía que en esta discusión que con seguridad va a ser enriquecedora y promete aportar luces sobre cómo Bolivia, nuestro país, puede navegar con éxito en este ámbito, en este tema de litio. Y bueno, para dar inicio a este interesante y esperado panel, quiero presentarles a Juan José Toro, quien va a estar a cargo de la conducción, de la moderación del mismo. Juan José es un periodista de larga trayectoria, ha tenido una distinguida carrera en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Su contribución más destacada ha sido, por cierto, la fundación del diario El Potosí, que es un medio confiable y que obviamente brinda información en su ciudad natal y que más de 2 décadas. Juan José se ha destacado principalmente en su habilidad para desentrañar casos importantes. Uno de ellos es la exposición de redes de mafias y empresas que explotan ilegalmente el Cerro de Potosí. Además, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en Bolivia y por su trabajo en la investigación periodística. Además, Juan José lo conocemos como un prolífico escritor. Juan José, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono, así que adelante con tu participación. Muchas gracias, Carola. Saludos, personas. Vamos a comenzar esta quinta sesión y para hacerlo vamos directamente al punto. Tenemos como expositor invitado para esta jornada a Manuel Olivera Andrade. Él es un destacado investigador y académico con una formación sólida en desarrollo económico y biología. Ha obtenido una maestría en desarrollo económico y ha participado en programas internacionales de educación en Kenia. Su enfoque de investigación abarca temas cruciales como la transición energética, el litio y la justicia ambiental, lo que lo ha convertido en una figura influyente energética en el ámbito de los conflictos socioecológicos y el extractivismo en Bolivia. Además, sus distinciones, incluido el Premio UNESCO Juan Bosch, resaltan su destacada contribución a la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Pido a quienes se encuentran en esta sala y a quienes van a presenciar
este panel después. Un caluroso aplauso para Manuel Olivera Andrade. Adelante. Muchas gracias, Juan José. Estoy muy feliz de participar en esta sesión. Saludos a Carola Capra nuevamente y saludos a toda la audiencia. Eh, bueno, intentaré hacer una introducción al asunto del litio, que es un asunto sumamente complejo. Intentaré hablar de las múltiples dimensiones que hay que considerar cuando se hace un análisis del desarrollo basado en este recurso natural. Y intentaré también recoger algunas de las experiencias de, bueno, la región litífera que ha denominado el Triángulo del Litio. Para esto, bueno, lo primero que he planteado es intentar primero hacer un pequeño recorrido histórico, recordar primero que este sueño de la industrialización de los recursos naturales, en particular del llamado Salar de Uyuni, también llamado el Salar de Tunupa o de los Lipes, pues no es un asunto reciente, ¿no? Digamos, de alguna manera este sueño ya tiene casi 50 años, ¿no? Por lo menos. Recordemos que las primeras exploraciones digamos, de investigación relacionadas con este tema minero en los salares altoandinos, pues datan de los años 70, ¿no? Las primeras exploraciones datan, por ejemplo, o se debe considerar convenios muy importantes, por ejemplo, el de la Universidad Mayor de San Andrés con la cooperación francesa, que han generado importantes estudios que han cuantificado los primeros, bueno, son los primeros estudios de cuantificación de yacimientos, ¿no? En aquel entonces, aproximadamente 9 millones de toneladas se cuantificaron con esos primeros estudios. Más allá, en el transcurso del tiempo, hay que mencionar digamos, este primer intento de aprovechamiento de los recursos del litio a finales de la década de los 80, ¿no? Cuando se hace una invitación directa a una empresa norteamericana llamada Litco, la Litco que posteriormente, bueno, se ha denominado FMC y hoy se llama Livent. Y trabaja en Argentina. Bueno, en aquel entonces el primer esfuerzo, por decirlo de alguna manera, del país se ha dado en una circunstancia más bien de conflicto, ¿no? Cuando se hace una invitación directa a una empresa extranjera, bueno, se hace una movilización social muy importante en el departamento de Potosí y se obliga prácticamente a la generación de términos de referencia, ¿no? Para adecuar el ingreso de esta empresa. Pero este proceso cae por un asunto principalmente de manejo político en el legislativo y un conflicto que dura desde prácticamente 4 años, desde 1989 hasta el 93, termina finalmente en un fracaso porque la empresa decide salir del país y generar un acuerdo en Argentina. Ese es un primer intento que también refleja de alguna forma el conjunto de desafíos que no solo tienen que ver con el tema propiamente tecnológico, sino mucho que ver con el asunto de la gobernanza, ¿no? Otro tema que hay que mencionar en este recorrido histórico que estoy intentando poner en la mesa es el de la demanda social de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, la FRUTCAS, que es una de las organizaciones sociales de mayor importancia en el Altiplano Sur, ¿no? Esta organización ha impulsado ya a finales digamos, mejor dicho, principios del presente siglo, su propio plan de desarrollo, ¿no? Que se llamó Plan de Desarrollo, se llama Plan de Desarrollo Regional Integral del Suroeste Potosino. Este es un instrumento importante porque es como una validación técnica, política y de planificación del territorio en que se reconocen pues las distintas potencialidades del territorio, ¿no? Estamos hablando principalmente obviamente la minería, pero también y fundamentalmente de la quinoa real, ¿no? La agricultura de la quinoa, el turismo, por supuesto la ganadería de camélidos, ¿no? Entre otras tantas, ¿no? Potencialidades del territorio. En la visión de desarrollo integral se incorpora pues también el tema del aprovechamiento de los recursos del salar, ¿no? De los salares, en particular el salar de Uyuni, y se conforma como se constituye como en una especie de demanda política
de suma importancia para la región, ¿no? Nos recordemos que la FRUTCAS de alguna forma se ha constituido en la organización social de mayor importancia y relevancia para la defensa de los recursos naturales, tanto mineros, pero también de los recursos naturales tales como el agua, ¿no? Entonces, a partir de entonces se constituye una articulación con este ingreso, esta oleada del movimiento popular que finalmente eclosiona y termina, desemboca en la llegada del gobierno de Evo Morales, pero se desemboca con una demanda consistente en la búsqueda de generación de valor agregado, industrialización de este recurso natural y se constituye esta especie de eje articulador entre la FRUTCAS y el MAS, ¿no? El movimiento al socialismo. Eso permite finalmente el establecimiento de obras, ¿no? En el Salar de Uyuni desde el 2008. Desde 2008 se inician las obras de una planta piloto en el Salar de Uyuni y eso da curso a la generación de una serie de inversiones públicas, pero también condicionadas y se constituyen de alguna forma, se basan en digamos, en la implementación de una política 100% estatal que se consolida de alguna forma con la nueva constitución, ¿no? Es decir, la imposibilidad al menos en la fase de extracción de recursos naturales, de que otros actores externos, tales como compañías transnacionales, tales como la Litco que había mencionado anteriormente, puedan acceder directamente a usar los recursos. Por lo tanto, ahí hay el primer candado que se establece para, digamos, esta visión de 100% estatal para el uso de los recursos naturales y su aprovechamiento. Por otro lado, claro, se degeneran las condiciones normativas para que se puedan generar acuerdos o alianzas con otros actores privados, sean nacionales o extranjeros, pero para la fase de generación de valor agregado, no para la de extracción de materias primas, ¿no? Y eso es importante puntualizar, seguramente lo tocaremos cuando se comente el tema de gobernanza. Entonces, este inicio de obras da cuenta de que hay unas metas de producción que se plantean desde el entonces gobierno, bajo, digamos, la tuición de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, que se dirige o es parte del sector del minero, es decir, depende del Ministerio de Minería, en concreto más bien de la Comibol. Y en esas metas se establecían, por ejemplo, 12.000 toneladas métricas de cloruro de potasio, como meta piloto y una meta industrial de 700.000 toneladas de cloruro de potasio. En el caso del litio se hablaba de la sal de carbonato de litio específicamente, con una meta de 480 toneladas métricas y digamos, una fase industrial que llegaba a las 30.000 toneladas, ¿no? Esas metas se han ido, digamos, dosificando, se han ajustado de acuerdo al avance del proceso de industrialización o de la transformación o la instalación de infraestructura y los avances propios tecnológicos, ¿no? Actualmente se maneja para la fase industrial 15.000 toneladas, digamos, de producción, la capacidad industrial de la planta industrial programada para el Salar de Uyuni llega a las 15.000 toneladas. Planta que se va a inaugurar próximamente, como ustedes deben saber. Y la meta para el caso de la producción de cloruro de potasio, que es un subproducto, ¿no? de este proceso, pues llega a ser de 350.000 toneladas. Actualmente se están produciendo aproximadamente algo más de 60.000 toneladas de cloruro de potasio, es decir, más o menos una quinta parte de lo que, un poco menos de la quinta parte de la meta industrial. Y en el caso de carbonato de litio, que es lo que nos llama ahora a esta sesión principalmente, pues estamos hablando de una producción de alrededor, al menos hasta el año pasado, un poco más de 600, pero una capacidad de alrededor de las 1.000, un poco más de 1.000 toneladas métricas, ¿no? Que seguramente se llegarán a ese punto, alrededor de las 1.000 toneladas este año 2023, ¿no? Entonces, estos son algunos de los hechos que nos deben llamar la atención. Es muy difícil que entremos a mayor detalle, pero digamos, en el caso que nos convoca hoy en día, hay que poner sobre la mesa
bueno, la posibilidad real que tiene el país para aprovechar efectivamente esta oportunidad de mercado. No nos olvidemos que estamos en un proceso de, digamos, de transición hacia el uso de energías renovables y el litio es un material crítico, estratégico importante, ¿no? Para este proceso de transición que es fruto del acuerdo de un acuerdo internacional de partes, digamos, básicamente viene o se despliega a partir del Acuerdo de París en el 2015 y se establecen algunas metas, digamos, de avance en cada uno de los países, ¿no? Pero los países que mayor avance tienen en este tema claramente son los países que tienen mayor capacidad tecnológica, mayor capacidad industrial, es decir, en el proceso de transformación efectiva del sector de transporte, por ejemplo, hacia la electromovilidad. Por eso, el litio se constituye en un material importante para la transición energética hacia energías renovables y por lo tanto la demanda mundial ha crecido sostenidamente, ¿no? El año pasado ha llegado incluso hasta los 80.000, más de 80.000 dólares por tonelada métrica, lo que obviamente ha entusiasmado mucho a los productores de las sales, pero al parecer este pico que se ha visto de precios, bueno, se trata más bien de un evento más bien transitorio, por lo tanto, los precios tienden más bien a volver a su nivel, digamos, podríamos decirle normal, en el largo plazo, que seguramente fluctuará entre los 20 y 30.000 dólares, ¿no? Por tonelada, de acuerdo a los principales análisis que se han hecho, tanto en las empresas mineras como en las empresas consultoras. El otro aspecto que hay que contemplar es también el hecho de que el litio no es el único elemento que se debe utilizar para la construcción de una batería. Obviamente, se requiere un sinnúmero de elementos materiales, por lo cual el proceso de generación de valor agregado, industrialización, fabricación de baterías, es un proceso sumamente complejo y que seguramente requerirá mucho tiempo, muchos años todavía. Sin embargo, Bolivia se constituye sin duda en un actor fundamental. No hay que olvidar que el triángulo del litio, es decir, esta área que se constituye en la conformación de los salares altoandinos o andinos que conforman Argentina, Bolivia y Chile en esta región de triple frontera, principalmente de Argentina y Chile, significa un 30% de producción mundial de litio, es decir, un tercio de la producción mundial de litio proviene de esta región. Incluso podríamos ir mucho más allá con las cifras, más del 90% de las importaciones de China provienen de la región del Triángulo del Litio. Más del 70% de las importaciones de litio de la Unión Europea provienen de esta región. Por lo tanto, y se constituye todavía en una región sumamente importante y prometedora en términos de abastecimiento de materiales, en este caso de una materia prima estratégica como es las sales de litio, tanto carbonato de litio como hidróxido de litio, pero principalmente carbonato de litio. De acuerdo a los últimos reportes que se mencionan, y con eso concluyo la parte económica, bueno, se prevé que habrá una especie de sobreproducción estándar. Hay un informe de JP Morgan, por ejemplo, este banco que hace un análisis interesante y que prevé que va a haber un cambio en la composición de los actores y cada vez más actores, por ejemplo, de la región de África, pues se van a convertir en esenciales para la provisión de materiales, ¿no? Además, digamos, la relativa importancia que he mencionado del triángulo de litios va a disminuir en términos del abastecimiento y también habrá que contemplar la cercanía a los centros de producción de materiales de mayor valor agregado, como los cátodos, las baterías, obviamente los propios automóviles eléctricos, que no están precisamente en América del Sur. Obviamente están en Europa, están en Asia, por lo tanto, los actores que mayor posibilidad de éxito tienen en este avance, en este proceso de transición y abastecimiento de materiales, son los actores que están más cerca a los centros de producción industrial, ¿no? Por ejemplo, Australia, en el caso de Australia, que está muy cerca al principal demandante mundial de materiales, como es el caso de China, ¿no?
Por otro lado, quiero tocar el asunto del tema de sustentabilidad. En este proceso de expansión de los intereses alrededor del litio, se echa un poco de lado o se genera se oscurece o se ensombrece la importancia que tiene el asunto de la sustentabilidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Principalmente a los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza, ¿no? Entonces, para tocar estos temas habría que recorrer, digamos, por ejemplo, las lecciones aprendidas del mismo triángulo del litio en el caso del Salar de Atacama, de los procesos de transformación territorial, ambiental y social que ha vivido esta región, ¿no? Me estoy refiriendo principalmente a este proceso de extracción de sales que ya tiene 40 años en el Salar de Atacama y que actualmente está conformándose, digamos, en procesos se está traduciendo, quiero decir, en procesos de transformación ambiental muy importantes, ¿no? El Salar de Atacama, tanto como el resto de la Puna y el desierto en los tres países, es una región vulnerable al cambio climático, es una región con un alto estrés hídrico natural, por lo tanto, una tecnología basada en un uso expansivo de aguas, tanto de los acuíferos internos como de las corrientes de agua dulce, pues se constituye en un proceso sumamente de una amenaza muy importante para el entorno natural, para estos ecosistemas, ¿no? Entonces, en este caso, en el Salar de Atacama, lo que se ha encontrado fundamentalmente es que tenemos infinidad de estudios, principalmente los últimos 10 años, varios estudios que dan cuenta de la importancia que tiene el bombeo de agua de salmuera que se deposita en estas piscinas de evaporación y que se constituye probablemente digamos, una correlación negativa en relación a, digamos, los procesos de desecación de los suelos, el decremento de los acuíferos en general, la disponibilidad de agua, la variación del nivel freático, digamos, características de la vegetación y de los hábitats de reproducción, de alimentación de la biodiversidad específica de estos lugares que han sido y están siendo sumamente afectados por este proceso. Obviamente no es el único usuario en la cuenca del Salar de Atacama, tenemos varios usuarios, no solamente el caso de la minería del litio. Lo mismo en el caso del Salar de Uyuni, estamos empezando a acontecer algunas preocupaciones locales en relación a la disminución de la disponibilidad de agua, ¿no? En este caso, el agua se constituye seguramente en la principal preocupación de las comunidades locales, asentadas principalmente al sur del Salar de Uyuni, en lo que se constituye la isla de Colchacá, que son entre 8 a 10 comunidades pequeñas, pero tienen una suma importancia para la provincia Norlipes, ¿no? Obviamente hacen falta muchos más estudios en relación al tema del ambiental y algunos de los procesos que estoy mencionando, habrá que profundizarlos en la conversación. Hay algunos datos de consumo de agua dulce que dan cuenta de que el consumo, por ejemplo, el requerimiento de bombeo de agua para una tonelada de carbonato de litio fluctúa entre 1 millón de metros cúbicos de agua hasta 400.000 litros de agua, ¿no? Es decir, por cada tonelada métrica se genera, digamos, el bombeo de agua es muy masivo y se pierde prácticamente más del 95% de esa agua porque esa agua se evapora, ¿no? Las empresas, en el caso de Chile, mencionan de que esta agua no es tal, no es agua, es salmuera, es agua salada, no es apta para el consumo humano. Sin embargo, los estudios hidrogeológicos dan cuenta de que hay una conexión importante entre los acuíferos internos y el resto de la cuenca, porque se trata de cuencas cerradas, ¿no? Por otro lado, los aspectos sociales y los de gobernanza son muy importantes de considerar. Tienen que ver con cómo regular y cómo generar una buena convivencia, ¿no? Entre la minería y el litio. ¿Cómo convivir con la minería del litio? Sería una forma de decirlo, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para tener una buena convivencia con la minería?
Por supuesto, en este aspecto hay que mencionar digamos, los desafíos en relación a el acceso a la información, tanto del uso del territorio, es decir, información ambiental, pero también aspectos sociales, de cómo se va a beneficiar el territorio, la provincia, el municipio, en fin, y económicos, ¿no? Entonces, todo este ámbito que tiene que ver con la transparencia de información y el acceso a información es un desafío importante, ¿no? Tanto para las empresas que están vinculadas al litio como para los gobiernos que están detrás de del asunto de la regulación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que él seguramente uno de los aspectos que hay que trabajar consistentemente, tanto en temas sociales como de gobernanza, es cómo generar mecanismos de mejor participación y mayor participación de la sociedad en el seguimiento de las políticas públicas y de la industria, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo garantizar que las salvaguardas sociales y ambientales se ejecuten efectivamente, ¿no? En ninguno de los tres países, tampoco en Bolivia, se ha hecho las consultas previas, libres e informadas, tal como se deberían hacer. Se han hecho procesos de socialización, se han hecho conversaciones, visitas, pero todavía no se han hecho, ni se han ejecutado, ni se han registrado en el órgano electoral procesos de consulta previa, libre e informada y no solamente en el caso de Bolivia, sino como había mencionado, tanto en Chile como en Argentina, están precisamente preocupadas las comunidades y los territorios por este asunto, ¿no? El otro aspecto que hay que mencionar es el fenómeno que bien lo ha descrito en una charla anterior el investigador Lacerna, ¿no? Es decir, este asunto del rentismo. El rentismo está siempre impregnando todos los acuerdos relacionados con el avance que se tiene en este tema, ¿no? Quiero decir, en el caso de digamos, la conformación de acuerdos, normativas relacionadas con el manejo del asunto del litio, no tenemos todavía una ley del litio, ¿no? Es decir, que pueda amparar y sujetar la manera en que se va a administrar este asunto, este sector. Están en proceso de conformación las propuestas, se han conformado por lo menos 5 o 6 propuestas, y finalmente están dos propuestas de anteproyecto de ley que no han sido finalmente tratadas en el legislativo, que tienen sus propias historias y este espacio no da, digamos, no tendríamos el tiempo suficiente para detallar toda la historia detrás de cada proyecto, En anteproyecto, efecto, tenemos pero tiempo completo. finalmente perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es generar un ámbito propicio para generar los acuerdos alrededor de este asunto, y que seguramente este año no lograremos si es que en la legislatura no se acuerda aquello, sino tendrá que ser fruto de una agenda nueva el próximo año. Muchas gracias, Manuel. Mil disculpas. Estamos con un panel de lujo con personas que tienen tanto conocimiento que el tiempo no va a alcanzar. Y precisamente por esto vamos a continuar y ahora vamos a recibir a una persona que es probablemente una de las que más conocimiento tiene sobre el tema del litio en el departamento de Potosí. Él ha escrito este libro, Litio, metal versátil, un camino tortuoso en Bolivia. El licenciado Guillermo Manrique Morales es ingeniero químico, actual director de la carrera de química de la Universidad Autónoma Tomás Frías, consiguientemente es profesor universitario de esta unidad académica. Fue director ejecutivo del Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de un estudioso, sino también estamos hablando de un protagonista, particularmente en aquellos primeros años en los que, como apuntaba Manuel, hará unos 40 o 50 años, estábamos comenzando a transitar una historia que tiene el rótulo del litio. ¿Cuánto hemos avanzado? Manrique nos cuenta mucho en este libro, pero le vamos a pedir ahora que lo haga en el espacio de 10 minutos. Adelante, por favor, licenciado. Buenas tardes o buenas noches, saludos a todos los que nos ven. Gracias, Juan José. Bueno, yo me voy a referir más que nada a algunos aspectos importantes, ya que el tiempo es muy corto.
la participación de la Universidad Tomás Frías en este proceso. Estamos en este tema desde 1992. Hemos sido parte de las negociaciones con la FMC-Lidco en las dos instancias, etcétera, a los que ya se ha referido el anterior panelista. Pero básicamente también debo recordar que nos hemos reunido con el presidente de la República el 2007 en la Universidad Tomás Frías para proponerle trabajar en forma conjunta entre la universidad y el gobierno una nueva tecnología para llevar adelante la explotación del Salar de Uyuni. Lamentablemente, bueno, se nos ha hecho compromisos, no se ha cumplido, y el gobierno en el 2008 ha iniciado lo que llamó su planta piloto, o sea, toda una campaña publicitaria el 2008 en Yipillipi, inauguran ponen la primera piedra para la planta piloto, y qué error se comete desde ahí, que yo como químico y todos conocemos, tenemos que ir trabajando con 1 litro, 10 litros, 15 litros, o sea, tenemos que ir escalando hasta llegar a la planta piloto y posteriormente la planta industrial. Y ellos han ido haciendo en recursos evaporíticos de la Comibol directamente investigación en el salar para la extracción de litio, copiando la tecnología de Chile, del salar de Atacama. En el salar de Atacama se hace desde hace años, desde el 1968, el trabajo de extracción del litio y se hace la evaporación, en piscinas de evaporación, la concentración de la salmuera para extraer el litio y luego se lleva a una planta piloto. Pero ¿qué diferencia hay entre el salar de Atacama y el salar de Uyuni? Es que en Atacama casi nunca llueve. Entonces el tiempo de evaporación es mejor y el proceso también es mejor. En Uyuni, a partir de noviembre, en diciembre, enero, febrero, algunas veces hasta marzo, hay mucha lluvia y se inunda el salar. Entonces eso ha sido uno de los problemas que ha tenido en el 2008 todo este proyecto. Nosotros como Universidad Tomás Frías, como carrera de química, hemos hecho un convenio con la Universidad de Freiberg y hemos obtenido 2 patentes. Una para obtener el carbonato de litio, que tenía problemas y tiene problemas por la separación de magnesio, y la otra, la concentración mediante conos de evaporación solar. Esas tecnologías han sido inscritas a nombre de nuestra universidad y la Universidad de Freiberg de Alemania. Les hemos dicho que esa tecnología debía aplicarse, no nos han hecho caso. Imagínense toda esta temporada hasta llegar al año 2021, el Estado ha gastado más de 1.200 millones de dólares en este proyecto y no hay resultados. En agosto de este año, y haciendo ya alusión a un año electoral, se anunció que iba a empezar a producir la planta 15.000 toneladas de carbonato de litio y hasta el día de hoy no funciona. Y la misma presidenta de ILB dice que hay problemas. Y evidentemente hay problemas porque no se ha hecho el escalamiento, el estudio de factibilidad necesario para llevar adelante todo aquello. ¿Qué ha estado haciendo toda esta temporada el gobierno? Ha estado manejando que tenemos los recursos más grandes del mundo. Evidentemente tenemos los recursos más grandes, pero no tenemos las reservas. Vamos a establecer reservas cuando se haga un estudio de factibilidad y no se ha hecho ese estudio de factibilidad. Por lo tanto, con ese tipo de discurso de que tenemos la reserva más grande de litio del mundo, que pasan los 22 millones de dólares, no se ha avanzado hasta ahora. El 2021, luego de este fracaso de las piscinas de evaporación solar y que no ha dado buenos resultados, que han tenido problemas en la recuperación, los de ILB, han hecho la convocatoria a la extracción directa de litio. ¿Qué significa la extracción directa? Les aclararé. Para el proceso de extracción mediante piscinas de evaporación, se bombea haciendo una perforación en el salar a 20 o 40 centímetros, se saca la salmuera y se coloca muchas piscinas de evaporación
para ir concentrando en cada etapa y ir eliminando sales como cloruro de potasio, magnesio, etcétera, para luego llevar a una planta. Llevar desde 2 gramos por litro hasta 7 gramos por litro y luego llevar a una planta química. Pero como les he dicho, ha habido muchos problemas ahí. Y en cambio, ¿cuál es la extracción directa? Es como en los minerales. Nosotros potosinos conocemos lo que se hace con el zinc y la plata en las plantas de concentración. Lo mismo, hay tecnologías. Extracción directa de litio, utilizando solventes, utilizando electroquímica, intercambiadores iónicos y una serie de tecnologías que acortan el tiempo. En el tema de las piscinas se necesita entre 15 y 20 meses para concentrar. En cambio, con las nuevas tecnologías es en semanas la misma cantidad. Y además no se tienen los problemas de contaminación al medio ambiente porque se puede volver a bombear lo que no se utiliza. En ese entendido, el gobierno ha firmado un convenio con seis empresas y ha establecido acuerdos con 4 para que se puedan instalar plantas de 20,000 toneladas. Se dice que se va a invertir más de 1.200 millones de dólares, pero fíjense, desde el 2021 estamos a 2023, ya entramos al 2024 y no tenemos nada claro hasta el momento. Esto va a llevar mucho tiempo, nos va a demandar, porque la construcción de una planta va a significar matar todos los procesos, desde llevar adelante tecnologías que irán a proponer cada una de estas empresas hasta llevar adelante a la planta industrial. Entonces, fíjense, 1.200 millones de dólares ha invertido este gobierno y Argentina tiene muchos procesos, muchas empresas, muchas propuestas. Más o menos 6.000 millones de dólares están en propuestas que van a trabajar en Argentina para producir más o menos 400,000 toneladas y Argentina se va a posicionar como el segundo productor mundial de litio. Y en nuestro país, nada todavía. O sea, no aparecemos en el mapa mundial como productores de litio. Y es verdad, el precio subió desde los 12,000 que tenía hasta 72,000 el año 2022. Y ahora ha vuelto a bajar a 32,000 toneladas y todavía va a poder seguramente aumentar o mantener sus precios. Pero es muy corto el tiempo. Se están hablando ya de nuevas tecnologías, las baterías de ion sodio, utilizando cloruro de sodio, o sea, sal común, que van a ser mucho más baratas que el litio. Y otro potencial rival, en este caso para el litio más adelante, es toda la tecnología en relación al hidrógeno. El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, y este hidrógeno es un combustible para poder abastecer a tanto automóviles y todas las necesidades energéticas. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que los tiempos se nos van a ir acortando y el mejor momento no lo estamos sabiendo aprovechar. No es suficiente tener la reserva más grande de litio en el mundo o los recursos, porque una cosa es reserva y otra cosa es recursos. Recursos es lo que tenemos que se ha cuantificado, pero reserva tiene que ser fruto de un estudio de factibilidad. Ahora bien, tenemos otros salares como Coipasa, Pastos Grandes y otros salares en la región, pero tenemos que acelerar. O sea, el gobierno lo que tiene que hacer en nuestro concepto es de una vez por todas llevar adelante procesos. Nosotros hemos estado trabajando desde el 2021 con una empresa francesa que hemos firmado un convenio con Universidad Tomás Frías para la extracción directa de litio. Y hemos obtenido más del 95% de recuperación del litio de la salmuera utilizando un reactivo orgánico que se llama Plionex. Y vamos a seguir haciendo investigaciones. Las queremos transmitir, hemos firmado convenios también con ILB para que se pueda llevar adelante y obviamente nos están escuchando ahora y eso es importante.
las universidades tienen que jugar un rol protagónico en las investigaciones que vayan a solucionar este tipo de problemas. Entonces, ahora, como país, ¿qué tenemos que hacer? De una vez por todas, llevar adelante este proyecto de extracción de litio. Pero para ello tenemos que modificar la ley número 928 de creación de ILB. O sea, esta ley es una camisa de fuerza. En esta ley han manifestado que el Estado va a hacer todo, desde la extracción hasta producir baterías y producir todo. Y eso es imposible en nuestro país. Y segundo, no porque no quiera que lo haga mi país, pero todas las empresas que ha creado el gobierno son empresas deficitarias. Entonces, veamos lo que está sucediendo, o tenemos varios elefantes. Uno grande que tenemos acá en Potosí es Arachipampa, ¿no? Entonces, eso es importante, no es lo mismo, porque una empresa pública que una sociedad con una empresa extranjera. Entonces, nosotros estamos preocupados porque al momento ellos mismos han hecho un informe, los de ILB, hay más de 500 personas trabajando en ILB y eso es un alto costo. Si hablamos de costos, seguramente el carbonato de litio que vayamos a producir en el futuro no va a ser el más rentable con la planta que tienen actualmente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar nosotros socios estratégicos. Ya se ha firmado, pero hay que cambiar esta ley, la 928, y también la ley de minería, la 535. Es la ley que debemos cambiar como potosinos y bolivianos porque le han puesto una regalía del 3% al litio y las salmueras que se obtiene o los productos que se obtiene de las salmueras no se puede comparar con los minerales tradicionales. Eso inicialmente. Gracias. Muchas gracias, licenciado Guillermo Manzique, por ceñirse a los tiempos. Yo pido otra vez disculpas. El papel del moderador en escenarios como estos suele ser odioso. Nos convertimos prácticamente en el chacal de la trompeta. Vamos a escuchar ahora a José Gustavo de Castro, que es un experimentado ingeniero químico y ejecutivo en la industria minera, con una impresionante carrera de 24 años en América Latina y América del Norte. Su experiencia abarca desde el desarrollo de proyectos mineros hasta la operación integral de minas y ha ocupado cargos ejecutivos en diversas empresas mineras. Ha compartido su conocimiento como docente y director en prestigiosas universidades nacionales y es autor del libro Minería Positiva. Su papel como gerente de operaciones de la empresa Integra Recursos Naturales S.A. y su participación en el grupo de expertos de normas IRMA en agua y relaves mineros subrayan su influencia en la industria minera y el desarrollo de proyectos sostenibles en la región. A él también le decimos muchas gracias, bienvenido, adelante, tiene 10 minutos. Muchísimas gracias, Juan José. Realmente un honor participar de este panel. Espero que se me esté escuchando bien. Escuchaba muy atentamente al señor Manrique, al ingeniero Manrique y al señor Manuel Olivera. Yo hace ya más de, no 24 años, 29 años que estoy en la industria minera y especialmente en el tema del litio. Y arranqué mi carrera con la producción de FMC en su momento en el Salar del Hombre Muerto en Argentina y puse en marcha la segunda planta de producción de litio que existe en Argentina que se llama Sales de Jujuy. Desde hace ya un tiempo estamos con otros colegas en la diplomatura de producción de litio y tengo el orgullo de haber estado participando en muchísimos grupos referidos a esto. Y siempre aparece el tema de Bolivia dentro de lo que se conversa con el litio. Algunas veces es un poco frustrante ver que existen conversaciones y discusiones que pasan, parece, de 15 años atrás. Ya, tengamos en cuenta una sola cosa. Vamos a tratar de poner en perspectiva tal cual lo hizo Manuel y tal cual lo hace Guillermo. Vamos a tratar de poner en perspectiva
de que Argentina, después de la puesta en marcha de su planta de FMC en el Salar del Hombre Muerto, por supuesto era al final de los 90, no era la misma, el mismo objetivo que hoy en día tiene el litio con respecto a la electromovilidad, pero ya en el 2006, 2007, hubieron 34 compañías de exploración de litio, después que fueron incrementándose. Hoy en día existen 5 proyectos en puesta en marcha, 3 proyectos en producción y casi 36 empresas con sus proyectos en diferentes etapas de factibilización. Y quiero que se interprete una cosa porque es bastante interesante entender que la minería no es solo, como bien lo decía Guillermo, el tema de definir recursos, sacar una muestra y tener litio en un salar. Después hay muchísimo trabajo y acá viene también una falacia de la cual en general se habla y que parece que en particular los que estamos en la industria del litio tenemos que llevarla como una mochila. Parecería que la producción de litio no es valor agregado. El valor agregado está en la batería. Y resulta que nuestra ventaja competitiva como región, en particular de Bolivia, es tener un recurso, Dios quiera futuramente una reserva, Dios quiera factibilicemos proyectos productivos en Bolivia y convertirlos realmente en valor para nuestra gente, para nuestro país, para nosotros, digamos. Y eso no quita de que uno no pueda después hacer material activo, cátodo, batería o lo que fuese. Yo solo quiero ponerlo en perspectiva porque hoy en día, de $133 por kilowatt hora que tiene una batería, aproximadamente $7 a $9 es el litio y después hay un montón de otras cosas que hay que generar para poder generar esa batería. No quiere decir que esos $7 sean pocos, sino que es un valor ya intrínseco de por sí y tiene muchísimo valor agregado. ¿Cómo será que tiene muchísimo valor agregado que en 40 años, desde que se está viendo el Salar de Uyuni, aún no podemos poner en marcha el Salar de Uyuni para producir litio? Evidentemente, hay un montón de trabajo que hay que hacer en el medio para realmente generar la producción de carbonato y o hidróxido de un recurso que está en la naturaleza. Entonces, no confundamos y no entremos en esa dicotomía en donde parece que fuese nosotros los que producimos litio, una cosa de levantar con palas sales, cuando en definitiva hay mucho de proceso, mucho de conocimiento y mucho de necesidad de trabajo previo. Esto solamente para traerlo en perspectiva. No quita, vuelvo a decir, que con esto no quita que uno no quiera hacer baterías, pero también lo puede hacer Colombia, Brasil, Perú, cualquiera puede hacer baterías si quisiera, porque en definitiva, si quisiera, si pudiera, si las ventajas competitivas le dan, porque no es una razón tener litio para hacer baterías. Primer punto. Segundo punto, vuelvo a insistir sobre el tema del mercado. Fíjense en lo que le contaba la historia en Argentina. La historia de Chile también está asignada por la mochila del Salar de Atacama, que muy bien lo comentó Manuel Olivera. Hay una confusión muchas veces de conceptos y hay que ver toda la película para entender en qué pie está hoy en día el Salar de Atacama. Pero Chile también tiene una legislación que del año 81 genera al litio como un material no concesible y que está bajo la órbita del Estado, salvo aquellas concesiones que fueron hechas anteriormente, y eso hace que SQM y Abermarle, son los que están en el Salar de Atacama, sean los únicos potenciales productores de litio, siendo que Chile tiene una potencialidad de 67 salares a lo largo de la cordillera y tampoco puede avanzar por esa razón, por una razón más bien política. Eh, Ahora, muchas veces nos ponemos también la siguiente dicotomía. Parece que hablar sobre el tema de producir desde el capital privado, sea empresa extranjera, que no tiene que ser una necesidad de ser una empresa extranjera, no tiene que ser un ruso, un chino o un norteamericano que tiene que venir a convertir. Podemos construir empresas entre los latinoamericanos, entre la gente que está en Potosí, o la gente que está en Salta, o la gente que está en Antofagasta, y constituir empresas no es una restricción. De hecho, yo considero que los que conocen realmente la producción de litio a partir de salmueras principalmente o de vaporitas, están en nuestra región, el conocimiento técnico está, más allá que venga algún marketing con respecto a algún proceso de extracción directa de algún otro lugar, hay muchísimo conocimiento local digo en nuestra región, en Latinoamérica, y eso permitiría avanzar relativamente bien si sacaríamos otro tipo de restricciones que andan dando vuelta. Dicho esto, vuelvo a colocar en contexto. Estamos hablando que el Salar de Uyuni, Guillermo comentaba,
Bolivia tiene la mayor cantidad de recursos y se repite casi como una verdad de perogrullo el tema de que Bolivia tiene muchas reservas. Tiene mucha razón Guillermo al decir que sus recursos no es reserva y hay un salto diferencial de valor que hay que darle justamente con la factibilización de los proyectos y de los procesos. Pero dicho esto, estamos hablando que Uyuni está hablando de colocar una planta piloto de 1.000 toneladas de carbonato de litio. Este año se van a producir 900.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en todo el mundo, de las cuales 50.000 solamente están saliendo de Argentina, en el orden de 250.000 están saliendo de Chile. Seguramente en los próximos años Argentina se convertirá en un productor de litio importante, pero ante esta falta de avance en nuestro triángulo del litio, principalmente en Bolivia, pero también en algunos desafíos que existen en los otros países, eh, empiezan a aparecer nuevos procesos, empiezan a aparecer materiales sustitutos y las oportunidades son eso. Las oportunidades son para el momento, o sea, no quiere decir que porque pase un año más no tendremos una oportunidad. Siempre podemos volver a pensar. O sea, todo lo que se hizo para atrás fue hecho, hay que aprender y volver a arrancar. Pero nosotros perdimos oportunidades en el 2014, 2015, en donde Australia se convirtió en el principal productor de litio del mundo, en desmedro del triángulo de litio y de las potencialidades de la salmuera. O hoy en día, en donde están empezando a aparecer grandes potencialidades en otros países como África o de otros tipos de materiales como las micas y las arcillas. Entonces, y yo ruego, pido, por favor, que independientemente de aspectos políticos o aspectos de gestión, Bolivia realmente pueda sacar todo este tipo de entuerto en el que siempre se encuentra, en este tortuoso camino, como dice el libro de Guillermo, y poder avanzar hacia algo que realmente le dé valor a su gente, a nuestra gente, ¿ok? Pues yo considero que Latinoamérica es nuestra gente, y nos dé valor independientemente de cualquier discusión política o de cualquier falacia que esté dando vuelta. Dicho esto, dejo Juan José para que abra las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. El hecho de que se deje el espacio cuando todavía falta algunos segundos eh, es una importante oportunidad porque tenemos varias preguntas del público que está participando en este panel. Ojalá que podamos atenderlas todas. Hay una, empero, que nos hacemos los potosinos. Decía al comenzar su intervención Manuel Olivera que esta historia tiene como 50 años, medio siglo, y en efecto, en los años 70, cuando comienzan las primeras exploraciones, es que empieza esta larga historia. Pero resulta que ya estamos en 2023 y resulta que a lo largo de este tiempo, en Potosí y desde la Universidad Autónoma Tomás Frías, se ha intentado desarrollar un papel protagónico que no se pudo ejercitar finalmente porque en su momento el gobierno nacional simplemente prestó oídos sordos. Esto es lo que nos dice Guillermo Manzique, que como ya he apuntado, se trata no solamente de un experto, sino también de un protagonista. Y José Gustavo de Castro nos redondea señalando que en efecto Bolivia tiene muchos recursos, tenemos la reserva por lo menos visualmente más grande, que es la del Salar de Uyuni. Sin embargo, el principal productor es Australia. En medio siglo, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué pese a que el año 2008 el presidente de entonces, Evo Morales, anuncia el ingreso a la industrialización del litio, Bolivia no está en la carrera del litio? La primera planta que se ha hecho no es de litio, es de carbonato de potasio, cuando deberíamos de haber comenzado por el litio. Estamos 50 años después en condiciones de decir que durante el gobierno de Evo Morales hubo una intención manifiesta de retrasar el ingreso de Bolivia al mercado del litio, al punto tal que en 2023 no hemos ingresado al mercado. Es la pregunta que me permito hacer yo, tanto para el expositor como para nuestros panelistas.
Bueno, me toca, creo, responder, me animo a responder. Bueno, una de las razones fundamentales es, seguramente es siempre se ha hecho una mención hacia el tema del cuello de botella tecnológico, ¿no? Si la mayor parte de los criterios técnicos que se han emitido tanto en el país como fuera del país tienen que ver con las dificultades de extraer el litio en el Salar de Uyuni particularmente. ¿Por qué? Porque hay bueno, de esto han debido escuchar bastante, ¿no? Hay una alta proporción de magnesio en relación al litio, por un lado. Por otro lado, es difícil que tenga la misma efectividad o productividad la tecnología de piscinas de evaporación, tal como ocurre en el Salar de Atacama, dado que estamos, a diferencia de Atacama, nosotros tenemos un periodo de lluvias, ¿no? Al tener un periodo de lluvias, obviamente se retrasa de manera sustancial la producción, porque la producción depende efectivamente de la energía del sol y la evaporación, rápida evaporación, lo más rápida posible, de agua. Es decir, la concentración de sales y su obtención dependen específicamente de la capacidad de evaporar el agua de la salmuera. Esa es la tecnología tradicional. Por lo tanto, en términos de rendimiento y en términos de competitividad, Atacama tiene las mejores condiciones, ¿no? Tiene una altísima tasa de evaporación, no tiene casi lluvia y tiene una muy buena concentración de litio, la más concentrada de las almueras conocidas hasta ahora está en Atacama. Y esa es una de las razones. La otra razón probablemente tiene que ver con el tema administrativo, ¿no? Es decir, es a diferencia de Chile y Argentina, el proyecto y el programa boliviano es estatal, es decir, se trata prácticamente de la implementación de una inversión que normalmente ocurre en el sector privado, pero en el caso de Bolivia ha sido una iniciativa impulsada por una empresa, primero una gerencia pública y luego una empresa estatal. Pero eso convive, o sea, se tiene que convivir con la serie de restricciones y, digamos, rigideces de tipo administrativo muy consistentes, muy fuertes, ¿no? Al interior de la burocracia pública, tanto para la adquisición de materiales, para la gestión de convenios, para la formación de recursos humanos, etcétera. Y eso ha impedido un desarrollo normal o, digamos, que no se podría, digamos, comparando con el ritmo del sector privado, el sector público se ha hecho mucho más lento. Y finalmente, y con esto termino, es el tema del aislamiento del proyecto, al menos en los primeros, yo diría, en los primeros 15 años, respecto al ecosistema, digamos, de ciencia y tecnología. Es decir, cómo producir un salto tecnológico si no tienes los recursos humanos, si no estableces un ecosistema realmente de ciencia y tecnología, de innovación, de trabajo consistente con las universidades, en fin. Y eso ha generado también mucha lentitud y tropiezos en el camino, ¿no? Hay otras razones, pero me quedo ahí. Licenciado Manrique, ¿a qué atribuye este retraso? Bueno, mire, los objetivos no estaban claros de un comienzo. O sea, el hecho de investigar en grande y copiar lo que estaba haciendo el Salar de Atacama ha producido lo que ya en esos años estaba haciéndose otra tecnología, nuevas tecnologías. Nosotros hemos generado la tecnología, les dije, de conos de evaporación solar, totalmente diferente, más práctico. Entonces, no se nos ha oído. Ahora, en ese interín, ha habido ya en el mundo otras tecnologías que ahora ya han dado su fruto, las nuevas tecnologías de la extracción directa de litio. Entonces, es que ahí teníamos que meternos, o sea, tenemos que meternos. Ojalá digo que en los próximos días o meses el gobierno pueda de una vez implementar este proyecto con la extracción directa. Eso nos va a garantizar, porque ir por el otro camino lo único que nos va a hacer es rechazar. Gustavo de Castro. No existe salmuera hoy en día en el Triángulo del Litio que no sea producible y que no sea técnicamente, potencialmente factible. No existe, mucho menos la de Uyuni. Entonces,
démela en 15 minutos con nuestro equipo y le vamos a dar un montón de potencialidades. Hay 100 combinaciones de diferentes tipos de procesos. Hoy en día existen muchísimos procesos de extracción directa, así que todo el tema de la parte tecnológica es evidente que viene más por un lado administrativo, por un lado en general de preconceptos establecidos o de prejuicios establecidos y no necesariamente desde un punto de vista técnico. Tal cual lo dice Guillermo, existen muchísimas soluciones. Y vuelvo a repetir que no es tampoco un tema de recursos humanos, ni mucho menos. Yo tenía en mi planta de producción de litio de sales de Jujuy 5 profesionales bolivianos que eran espectaculares profesionales y que conocían muchísimo. El tema es el contexto en el que los tenemos. Entonces, Bolivia no avanzó por un tema de poner esto dentro de lo que es político y poner muchas veces el carro delante de los caballos. Estamos tan focalizados en el tema de querer hacer baterías que no estamos bien, estamos perdiendo la oportunidad de base. Si nuestra ventaja competitiva está en el recurso, ¿por qué no ponemos a competir con los chinos en hacer baterías? No tiene mucho sentido lógico, pero seguimos con eso, seguimos con eso. Entonces tenemos un problema en algunos conceptos que es necesario discutirlos a fondo, sacarlos y poder avanzar en donde hay que avanzar. En la producción primariamente del tema del litio. Vuelvo a insistir, tiene alto valor agregado. ¿Cómo será de alto? Que todavía no se puede producir en Uyuni y parecería que fuese solamente ir con una pala y levantar, digamos, el litio. Y no es así, y no es así. Sin embargo, me parece que acá se merece una discusión saliendo de este tipo de falacias iniciales, digamos. Hay que generar valor agregado. Mientras tanto, como decían, se hundió 1.200 millones de dólares en el salario de Uyuni, que no sé quién lo está pagando, en definitiva, y debería realmente convertirse en algo que retorne a nuestra gente, que retorne a la comunidad, que retorne al país. Y quiero enganchar sobre que me quedó una parte sobre Manuel que había comentado. El tema de la sostenibilidad es el gran tema, sin lugar a duda. No es un tema técnico, es el tema técnico productivo enganchado con la sostenibilidad. El tema del uso del agua, el tema de los usos de energía y otras cosas más que tienen una importancia fundamental. Ahí está la clave desde el punto de vista técnico-ambiental, pero desde el punto de vista de gestión es un tema de querer hacerlo y sacar todos estos temas de prejuicio y realmente avanzar con decisión. De todas maneras, avanzar con decisión hoy por lo menos necesita de 5 a 10 años de maduración para tener unas producciones adecuadas en Uyuni, en Coipasa, o en cualquier otro salar de Bolivia, ¿no? Nos quedan 25 minutos en este panel, así que todos, comenzando por quien les habla, vamos a hacer un ejercicio de síntesis para ir respondiendo las preguntas, porque muchas han sido formuladas por quienes forman parte del público de esta quinta jornada. Hemos escuchado en la primera pregunta responder a tanto al expositor como a los dos panelistas. En esta ocasión vamos a procurar en aras de que la mayoría de las preguntas, ojalá todas, puedan ser formuladas y respondidas, que solamente uno de nuestros participantes vaya respondiendo. Comenzamos entonces con las preguntas del público. J.R. Alba pregunta cuál es el nivel en la cadena de valor de industrialización del litio que Bolivia puede alcanzar. ¿Puede fabricar baterías con autos eléctricos? ¿Cuál el producto de mayor valor añadido que Bolivia puede alcanzar? Vamos con la respuesta. Bueno, Juan José, yo creo que es importante tomar en cuenta que no solo es producir. Ya tenemos una experiencia en el país en la producción de las computadoras Kipus. Entonces, el que tiene toda la tecnología y el mercado y además los componentes, los otros componentes como cobalto y otros metales raros es China y actualmente es el mayor productor y a precios más bajos. Entonces, eso va a ser muy difícil que como país lo hagamos. Ojalá los que vengan a invertir lo hagan. O sea, ahí dentro de los convenios de los 6 está una empresa china. Ojalá se pueda producir, pero yo veo todavía muy difícil aquello. Jaime Portugal pregunta,
el litio se está usando para generar el tritio, que se usa para fusión nuclear, como en el proyecto mundial ITER. En teoría, es una solución para la generación de energía eléctrica en grandes cantidades. ¿Por qué no se analiza este costo de oportunidad para el litio? De aquí a 5 años puede valer millones. Será energía. Otra vez, me parece que al igual que lo anterior, eh, estamos confundiendo algunos temas en particular. Sí es verdad el tema de la energía, pero el gran la gran participación de mercado del litio para el año 2033 de las 3 millones de toneladas va a estar dado por el crecimiento de la electromovilidad. Si llegara a aparecer otra oportunidad, por supuesto que esa va a ser importante. Pero es como decir, me guardo la oportunidad por si aparece algo a futuro. Es, es disímil, digamos, no tiene mucho sentido, al menos desde el punto de vista práctico, pensar en ese tipo de formato. Nosotros tenemos una oportunidad hoy relacionada con la electromovilidad. Si aparecen nuevas oportunidades con el litio, Dios quiera sea así, y Dios quiera que también encontremos una solución al tema energético en general, basado en la fusión, por ejemplo, cosa que está bastante lejos todavía, o por lo menos necesita algún tipo de desarrollo, tal vez el litio sea algo importante. Existen nichos hoy en día del tema del litio. Por ejemplo, no sé, podemos ver el precio del butil litio, y el precio del butil litio es 50 veces mayor que el del carbonato, pero el butil litio es un nicho muy pequeño, con un crecimiento muy limitado, y eso no significa que no podamos producir butil litio, pero no está ahí la masa y el tema del valor en general que podemos generar con esto. No sé si se interpreta, o sea, no podemos hacer crecer de por sí un mercado que no tiene la capacidad de crecer. Lo que sí está claro es que tenemos un 28% de tasa de crecimiento del litio, que depende que está relacionado con la electromovilidad, que está relacionado con la sostenibilidad del planeta, y es una oportunidad que comenzó hace 15 años y que nos sigue pasando por el costado. No sé si contesta la pregunta, pero me parece interesante plantearlo. Bernardo Valdivia ha formulado 2 preguntas. Voy a leerlas ambas, pero por razón de economía de tiempo, no voy a esperar que se respondan las 2. ¿Por qué se firman convenios y no contratos entre Bolivia, China y Rusia? Realmente se establece clara y precisamente las siguientes variables: inversión, tecnología, cadena logística, régimen tributario y modelo de negocio que permita la producción, exportación y la industrialización que permita generación de ingresos y rentabilidad en beneficio regional y nacional. Y la segunda pregunta es esta: ¿cuál es la razón por qué el gobierno de Bolivia se explaya en la industrialización del litio, en la producción de baterías, con una exportación de la planta piloto de 14 toneladas de litio, y Chile y Argentina, que exportan miles de toneladas de carbonato de litio, no proyecta su industrialización en baterías de litio? Adelante, por favor. Bueno, en relación al asunto de contratos y convenios, es muy interesante porque en realidad no se podría firmar un contrato. O sea, nosotros no podemos firmar un contrato porque sería, bueno, no sería constitucional, porque tanto digamos, todo el régimen normativo que actualmente sustenta la industria, que se basa básicamente en la del sector minero y las leyes macro, pues impiden, ¿no?, que se haga un contrato con una empresa extranjera para la extracción de materias primas. Eso lo he mencionado varias veces cuando intervení en la primera exposición. Es decir, creo que una de las razones fundamentales de que no se pueda hacer un contrato es que no se podría, sin hacer una reforma normativa consistente con aquello. Es decir, por otro lado, la firma de convenios da cuenta de que, bueno, no son convenios visibles a la sociedad, ¿no? Ninguno de nosotros conoce en qué consiste el alcance del convenio, tanto en tema de tecnología, del compromiso en tecnología, más allá del plazo, ¿no? Lo establecido en las notas de prensa, del plazo de 6 meses, por ejemplo, para el convenio que se ha establecido con cada una de estas empresas, seguramente con un proceso de preparación o de investigación para establecer unas plantas de extracción directa de litio en 3 salares, con una inversión sumada de más de 2.400 millones de dólares, pero no sabemos, ¿no?, en qué condiciones, ni bajo qué régimen, ¿no? O sea, cuál es
digamos, cuáles serían las condiciones de esa inversión ni menos qué tecnología específicamente de EDL se va a aplicar. Porque como Guillermo Manrique lo ha explicado, las EDL no hay una sola, ¿no? Hay varias EDLs, es decir, hay por lo menos 5 o 6 técnicas, tecnologías de extracción directa, y y cada una tiene sus distintas condiciones sociales, ambientales. Por lo tanto, hay mucho que no se conoce de los convenios y esa es una de las preocupaciones importantes en este tema. Víctor ZR pregunta, en su momento los hidrocarburos pudieron sostener la economía nacional, incluso para el despilfarro gubernamental que casi todos conocemos. ¿Es posible que el litio ahora cumpla esa misma función? Escuchamos unas respuestas. Yo pienso de que, bueno, yo soy todavía pesimista en este tema, porque, miren, se habla de millones de dólares, miles de millones de dólares sin producir una buena cantidad en Uyuni y todavía los otros proyectos que están en la fase de industrialización, como dice el presidente de la República, no se están ejecutando. O sea, eso va a tardar todavía en unos 10 años y entre tanto nuestras reservas o los dólares que ingresan por el gas natural y los hidrocarburos ya han ido rebajando más. Entonces, yo todavía soy pesimista en ese tema, que más lo veo como una propaganda electoral del actual gobierno. Fernanda Moreno dice que por las características de extracción de litio en el Salar de Uyuni, que requiere grandes cantidades de agua, virar hacia la extracción de litio no es reforzar simplemente la vocación extractiva del país, además de reforzar negativamente la estabilidad socioecológica en la región, dado que tendríamos que desplazar a las comunidades que viven en la zona. ¿Cómo esto se puede entender como una transición energética? Es la pregunta de Fernanda Romero, a la que me permito, con el permiso de los participantes, agregar lo siguiente. Elemento agua. Es cierto que en el Salar de Uyuni tenemos periodos de lluvia, pero la disponibilidad de agua no es precisamente abundante. Escuchamos respuestas. Señores, nosotros en la diplomatura de producción de litio tomamos para la definición de los procesos productivos 5 variables que son importantes. Uno es la recuperación, que habla sobre cómo uno dispone eficientemente el recurso, en este caso una vaporita. Por supuesto, la huella hídrica, que la huella hídrica tiene un doble concepto, el concepto del agua dulce, que se podría llegar a utilizar por el tema de los procesos. No existe proceso que no tenga necesidad de agua dulce. Cualquier proceso físico-químico tiene esto. Por supuesto, el tema de la huella de carbono y el tema del balance energético y después todas las externalidades que si nosotros vemos los dos extremos de los cuales estamos hablando de proceso, el mal llamado DLI o extracción directa y el mal llamado proceso convencional con piletas de evaporación, que no son excluyentes uno de otro, puede haber combinación de ambos y hay 3 tecnologías principales de extracción directa, que uno es absorción selectiva, intercambio iónico y extracción por solvente. No quiero dar una clase de química, digamos, al respecto, pero todos tienen sus desafíos. Ahora, lo más importante es que cualquier proceso de industrialización se tiene que ver desde la perspectiva de la sostenibilidad. Si nosotros estamos en un recurso que está relacionado con el agua, lo que es importante es, independiente de mucho o poco, como palabras generales, es lograr la sostenibilidad del proceso. Y eso se logra, por ejemplo, en una cuenca como Uyuni, que es una cuenca grandísima, como cualquier otra cuenca cerrada, viendo cuál es la oferta hídrica que hay y cuánto me dispongo yo de eso para llegar a procesar. No es que yo saque mucho o poco, sino que tengo que sacar lo que realmente pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Y eso suma entre recurso evaporítico y recurso agua. Entonces, sí se puede hacer en forma sostenible y además yo considero que pensándolo en forma positiva es una buena, es una sinergia para las comunidades locales, porque no creo que exista un mejor gestión, por ejemplo, del recurso agua, si está una empresa minera o una empresa de producción de litio haciendo las cosas responsablemente y considerando
a los grupos de interés como las comunidades aborígenes dentro de ese esquema y dentro de ese ecosistema. Entonces esto se trata de trabajo, no del sí o el no. No existe un sí o un no blanco o negro, existe justamente un trabajo por atrás que tiene que justificar y que es técnico. Es un trabajo técnico que tiene relación entre el proceso y el ambiente. Y esto es lo que se trata de hacer en general, ¿ok? Así que se puede lograr una sostenibilidad en largo plazo, se puede dar valor a las comunidades, se puede mantener todo lo que es el ecosistema y se puede gestionar de mejor manera, inclusive el recurso hídrico, en el Salar de Uyuni, en el Coipás, en Pastos Grandes, en Atacama, en donde sea, si se hace en forma adecuada. Ismael Surco Zamorano pregunta si vamos a seguir tratando de explotar el litio sin buscar socios estratégicos del mundo. ¿Qué nos falta para arrancar la extracción directa del litio, que parece ser el futuro? ¿Tenemos los recursos humanos suficientes para el desafío? Bueno, miren, en alguna oportunidad el gobierno y algunas autoridades manifiestan de que no hay eh, los recursos humanos. Nosotros ya hemos hecho dos diplomados en química del litio y recursos evaporíticos. Hemos creado la carrera de química o hemos abierto la carrera de química en Uyuni. Tenemos para principios del próximo año maestrías y un doctorado con gente del exterior para seguir capacitando a nuestra gente. Tenemos el material humano, como ha dicho Gustavo. Entonces hay gente que puede trabajar. Es mentira que no haya gente. Ricardo Molina Díaz pregunta, considerando las desventajas para la obtención de litio según los métodos evaporíticos, entonces sería mejor emplear métodos electrolíticos y o electroquímicos. ¿Estos serán más costosos? Si quieres, Manuel, como yo soy químico, lo contesto. O quieres contestarlo vos, como quieras. No, 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 adelante. seguir. Adelante. Adelante, ustedes son Creo que los todos son químicos, químicos. así que ambos. Adelante. Vuelvo a insistir que no existe un proceso que sea mejor que otro, no hay un copy-paste. Hoy existen, y ni siquiera el proceso de uso de piscinas de evaporación, que en definitiva es un sistema de cristalización fraccionada de sales, utilizando como fuerza impulsora el medio ambiente. Eso es la pileta de evaporación, es lo mismo que un cristalizador, pero utilizando el ambiente. Ni siquiera esa hay que descartarla, porque cualquier combinatoria de procesos existentes es bueno para hacer el mejor proceso para cada salmuera en particular. Hay métodos electroquímicos, hay métodos de nanofiltración, etcétera, pero hoy en día lo que hay como procesos de extracción del litio de salmuera en forma directa, además de esta potencialidad de preconcentrar en piletas de evaporación o de no considerar las piletas, son tres. Vuelvo a decirle, absorción selectiva, intercambio iónico y extracción por solvente, que muy bien Guillermo comentaba de la empresa Dionic de Francia que está viendo un tema de extracción por solvente. A posteriori de eso, existe todo un desafío que es la recuperación de agua y la concentración de ese luato. Entonces existen varias combinatorias, no es para descartar una ni otra. Uno de los grandes problemas que tiene el litio es que aparecen grandes titulares y parece que fuese mágico el tema de la tecnología, que uno copia y pega y ahí todo funciona. No, hay un proceso de diseño que lleva a factibilizar cada proceso y que hace que ese recurso se convierta en reserva. Y se utiliza todas las tecnologías que andan dando vuelta. Y vuelvo sobre lo que dice Guillermo. No hay mayor conocimiento que el que existe en Bolivia, en Chile y en Argentina para este tipo de procesos. O sea que no es que nos falte recursos humanos, mucho menos en Bolivia. Como les digo, conozco grandes profesionales de Bolivia que están haciendo cosas tremendas en Argentina y en Chile y que pueden dar el conocimiento de este tipo de proceso del cual estamos hablando. En Bolivia estamos viviendo una sequía que nos ha enseñado a cuidar mejor el agua. Esta industria del litio atentaría contra las reservas de agua en los lugares donde están emplazados los salares. Hay que enfatizar en que las condiciones naturales de estos ecosistemas, ¿no? De puna, desierto, son pues muy particulares, ¿no? Son regiones vulnerables al fenómeno del cambio climático
Cuando digo vulnerables, me estoy refiriendo a que de forma natural tienen un balance hídrico negativo, ¿no? Es decir, hay mayor volúmenes de agua que se van perdiendo en la atmósfera que la que se va reponiendo por las lluvias, ¿no? O por otras fuentes de agua. Entonces, en gran medida las aguas que se van utilizando por el sector minero, en tanto en norte argentino, norte de Chile, y también en el caso de Bolivia, se vienen utilizando acuíferos de subterráneos, ¿no? Y que tienen una edad, diríamos que son aguas fósiles, es decir, estamos utilizando el agua que proviene de las lluvias de hace cientos o miles de años atrás, que se han ido acumulando en los acuíferos, ¿no? Y que, bueno, no solamente el sector minero, sino también las otras actividades como el turismo, la agricultura, etcétera, van usando paulatinamente porque, reitero, hay un balance hídrico negativo. Obviamente, una tecnología que se basa en una altísima tasa de evaporación de agua, como es la tecnología tradicional, va a ir afectando, ¿no? Notoriamente, de acuerdo a la tasa, obviamente, que se vaya utilizando y a cada salar. Cada salar es muy diferente, ¿no? Me quedo ahí porque es un tema bastante más largo, ¿no? Y yo quiero Lo que yo expresar, quisiera aumentar, quiero aumentar lo siguiente, Juan José. O sea, se necesita hacer un estudio. El principal afluente del Salar de Uyuni es el Río Grande de los Lipes. Es el que viene con un buen caudal y se va perdiendo en la costa salina, bajo la costa salina. Ese es el principal afluente y se tiene que hacer un estudio serio al respecto porque es agua buena que va ingresando al salar. quiero presentar mis disculpas. Hay mucha más gente que ha hecho otras preguntas, pero nos quedan 6 minutos de tiempo. Así que yo les voy a pedir a quienes están participando en este panel, tenemos un expositor y dos panelistas, que si lo desean puedan hacerse preguntas entre ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta para José Gustavo. Eh, ¿Cómo ves el tema de convivencia con las empresas, ¿no? Es decir, el tema, digamos, de convivencia de las comunidades locales con las empresas, en particular en Argentina y Chile, donde tenemos más años de trabajo. ¿Cómo se ha ido gestionando la convivencia? Porque no ha sido sencillo, tampoco para las empresas, porque inicialmente estas estaban, bueno, desde el punto de vista, digamos, de los estudios más sociales, como que se invisibilizaba a las comunidades al principio, ¿no? Pero ha ido evolucionando ese tipo de relación. ¿Cómo ves ese tema? El tema de relación comunitaria, nosotros en particular, de una filosofía propia, hablamos de valor compartido, de compartir el valor con los grupos de interés cercanos, incluye las comunidades, es un trabajo del día a día. Creo que no puede haber una solución única. Hay un concepto que se llama weak problem, un problema perverso, mal traducido, que todas las relaciones sociales son del día a día. Y hay que empezar y se debe considerar un trabajo, algo similar a lo que es un matrimonio. O sea, no está todo dicho en el primer día, sino que tiene que ser del día a día. Una cosa más importante, creo yo, y que debemos interpretar todos los que estamos, es que no tiene que haber solo una relación de ida, sino una relación de ida y vuelta. Hay muchas veces que hay que interpretar, entendernos, conocer, y no es un tema solo de información técnica, es un tema de confianza y comunicación. Por supuesto que está todos los días plagado de desafíos ese tipo de relación. Como cualquier relación humana, está plagada de desafíos. Pero creo que las compañías, por ponerle un nombre, porque las compañías tienen gente adentro, o la gente que está en las compañías, más la gente en las comunidades hacen su esfuerzo para tratar de interpretarse, de conocerse, de tener confianza y de trabajar en conjunto. Eso es un trabajo que existe en todo el mundo en la minería y que es uno de los grandes desafíos. Vos bien lo mencionabas, en la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza. Es un desafío del día a día. Nosotros en Argentina, también en Chile, hacemos un esfuerzo en cada uno de los que están para tratar de conocernos, para tratar de hablar, para tratar de comunicarnos y para tratar de generar esa relación de largo plazo que siempre tiene desafíos. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Estamos ya con los panelistas. A mí me interesaba conocer de Guillermo. Él comentaba de las patentes o del trabajo que están haciendo en la universidad
y de las propuestas que habían hecho el gobierno, si ya habían trabajado específicamente con, por ejemplo, las salmueras de Uyuni y tenían un primer bosquejo de proceso integral para la producción de litio desde las salmueras de Uyuni o de o cualquiera de las salmueras de los salares de Bolivia, ¿no? Ajá. Mira, esta tecnología fue desarrollada entre profesionales de la Universidad de Freiberg de Alemania y la Universidad Tomás Frías. Ahí participamos y lo que se hacía es lo siguiente. En lugar de hacer las piscinas, hacer unos conos de evaporación solar y en base a esos conos de evaporación solar concentrar la salmuera. Nos dio buenos resultados porque la bomba para, para sacar la salmuera del salar también funcionaba a energía o funciona a energía solar. Entonces ahí hacemos buen uso de la energía solar en un lugar donde la radiación eh, es muy alta en Uyuni. Y bueno, este era el proceso, pero finalmente también no es lo único que se puede hacer. Ahora hay otras tecnologías, hay que combinar varias, como tú dices, hay que combinar varias y encontrar la más adecuada, ¿no? La más adecuada a la realidad, a la salmuera y al lugar en este caso, al de Uyuni. Nosotros no creo que tengamos el problema que tiene eh, fuerte con las comunidades, los salares de Argentina, porque tienen poblaciones ahí, no tienen esa fuente de abastecimiento como nosotros del Río Grande de Lipes. O sea, viene el Río Grande, es de buen caudal que está ingresando y se pierde en la profundidad del salar. Esa es nuestra fuente, ese es el recurso con el que contamos para poder salvar tecnológicamente el uso de agua en el salar. La primera pregunta que se había hecho en esta ronda es ¿por qué Bolivia no ingresa hasta el momento en la carrera del litio, pese a las enormes reservas que tiene? Y yo tenía la impresión que esa pregunta no se había respondido y David Chiri me da la razón. Dice, si hay recursos humanos y los conocimientos necesarios, en su criterio, ¿cuál creen que es la razón de este retraso o decisión de no acelerar o de generarse trabajos con el litio? Bueno, Bueno, es un manejo político. O sea, el gobierno si quiere llevar adelante esto, tiene que acelerar. O sea, tiene que acelerar. El actual presidente, el 2021, ha dicho extracción directa de litio. Bueno, esa extracción más el proceso de evaporación podrá llevarnos adelante a algo. Pero miren, ya estamos 3 años y vamos a ir al cuarto año y no hay nada claro. O sea, no tenemos, como en alguna pregunta han hecho, no hay todavía ningún acuerdo. Eso pasa por modificar la ley 928 que he hecho referencia. O sea, es un chaleco de fuerza esa ley. Si esa ley no se la modifica, no vamos a poder ir adelante. ¿No? Entonces, aquí hay una suerte de todavía necesidad para que pueda el gobierno, entre sus miras, ejecutar lo que dice en propaganda, o sea, lo que está saliendo en propaganda de la industrialización, que el litio, etcétera, pero no se hace, no se profundiza en llevar adelante todo ese trabajo de industrialización del litio. Eso es lo que me preocupa. gracias, licenciado Manrique. Para cesar la ronda de preguntas y de inmediato cesar también el panel, yo voy a leer esto de Jaime Portugal, que no es una pregunta, sino es un mensaje para que lo tomemos en cuenta. Bolivia tiene un serio problema de energía, más por la falta de litoral. Considerar el litio para generar energía por fusión puede salvar nuestro país. El tritio es completamente relevante. Podríamos vender energía en vez de litio. Se viene una crisis energética y tenemos la llave. Tritio. Repito, esto es de Jaime Portugal. Vamos a ir cerrando entonces este panel y en el mismo orden en el que han participado, le voy a pedir primero a nuestro expositor que se despida. Hasta siempre. Bueno, muy agradecido. Los desafíos están ahí.
de distinta índole, hay unas dimensiones múltiples a tocar para este asunto, no es un tema sencillo, pero los sueños de industrialización seguramente perdurarán por mucho tiempo aún. Agradecido y un saludo a todo el panel y a los asistentes. Guillermo Manrique, su despedida. Bueno, muchas gracias por este momento. Espero que no sea el único. Vamos a seguir participando cuando nos convoquen y espero que que haya sido esclarecedor nuestra participación en este evento. Muchas gracias. La despedida de Gustavo de Castro. Muchísimas gracias, Juan José, Carola, a todo el grupo de Nueva Economía y por supuesto a mis compañeros de panel y al expositor, por supuesto. Muchísimas gracias. Esperemos que por Bolivia y por nuestra Latinoamericana podamos crecer, producir y darle valor a nuestra gente. Así que dispuesto para cualquier cosa. Muchas gracias a nuestro Gracias. expositor, gracias a nuestros Muchas panelistas. gracias. Yo también expreso mi agradecimiento al Grupo Nueva Economía, a Carola Capra y a quienes han hecho posible este panel. Muchas gracias y hasta entonces. Muchas gracias.